El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Hoy vengo para tocar un tema poco popular, es decir, un tema del que se habla poco. Me refiero a la influencia del mal. Es como cuando a uno le hablan del éxito y lo preparan para triunfar siempre y nunca le dicen, nunca lo enseñan acerca del fracaso. John Maxwell, que es un autor que escribe mucho acerca del liderazgo, dice que uno debe ser entrenado o a uno lo deben entrenar para el fracaso. De manera que cuando fracase, no crea que es el final. Y así pasa con el tema del bien y el mal. No nos enseñan, no nos entrenan para reconocer y enfrentar el mal. Y evadir el tema no nos favorece, pues cuando tú evades algo te coloca en un nivel de ignorancia sumamente peligroso, muy, pero muy peligroso. Y si algo favorece, si algo beneficia al mal, es que lo ignoremos. Dígale eso al que está a su lado. No estudiar, no averiguar acerca del asunto de la guerra espiritual, de la batalla entre el bien y el mal, donde nosotros estamos en medio, te coloca al margen de la Biblia, porque ciertamente la Biblia habla del bien, pero también la Biblia dedica un gran espacio para hablar acerca del mal e instruirnos acerca de él. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos habla para entrenarnos en la manera como dar respuesta al enemigo de nuestras almas. Eso se conoce comúnmente hoy en día como la guerra espiritual, la cual también, debo admitir esta mañana, que ha tenido sus extremos. Ha tenido sus exageraciones por una mentalidad humana. O sea, una percepción humana más que bíblica, pero está en la Biblia. Y cuando uno habla de la guerra espiritual, de batallas espirituales, uno en la Biblia consigue que el inicio mismo de esta batalla fue en el cielo, con aquel ángel poderoso llamado Luzbel. Esa batalla que se inició allá arriba se trasladó a la tierra. Allí, en el huerto del Edén, allí nuestros primeros padres estuvieron cara a cara con el mal, hecho que ellos desconocían. Y allí hubo la tentación fatal, donde Adán y Eva desobedecieron a las instrucciones de Dios y nos vino toda esta tragedia desde el principio. A partir de allí, esa batalla espiritual se trasladó a todas las generaciones, después de Adán y Eva, a todo ser humano. Objetivo, destruirlo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque era una creación de Dios. Cuando tú ves la vida de Jesucristo, encontramos que Jesús tuvo múltiples, cualquier cantidad de batallas espirituales. Por eso mi tema de hoy lo estoy titulando Batallas Espirituales. Y él enfrentó todas esas batallas. Fíjense, al nacer, cuando Jesús nace, enfrenta su primera batalla. El rey Herodes manda a matar a Emmanuel, a Jesús. Y hubo aquella gran matanza de inocentes. Al inicio de su ministerio, Jesús es llevado al desierto
para ser tentado por el diablo. Y allí estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Es importante este detalle. Ayuno y oración, batallas espirituales. Ayuno y oración te capacita para las batallas espirituales. ¿Están conmigo? Y ya, allí se apareció el enemigo para tentarlo. Objetivo, hacer que el Jesús, el Hijo de Dios, se postrara y lo adorara y lo reconociera como tal. Cuando Jesús sale triunfante de su tiempo de ayuno y oración y haber vencido las tentaciones del diablo, entonces durante todo su ministerio, aproximadamente 3 años, un poco más, Jesús enfrentó al enemigo de maneras distintas. Ahí estuvieron los fariseos para ponerle trampas, preguntas capciosas, amenazas de muerte, hasta que finalmente, para el cumplimiento de las Escrituras, Jesús es llevado a la cruz. Y se pensaba que ese era el final. Si lo matamos, todo se acaba. Pero al tercer día, Jesús resucitó y esa fue la victoria final sobre el pecado. Por eso yo les decía hace unos instantes, vences sobre la victoria. Es decir, la plataforma de tu victoria es la victoria que Jesús ya logró en la cruz del Calvario y en su resurrección. Ahora, para cada persona, diga yo, después, otra vez. Para cada persona, la tentación se convierte en la clásica batalla espiritual. Una tentación es una batalla espiritual. Y en esa batalla se está peleando una cosa que se llama integridad. Diga integridad. En esa batalla se está peleando tu integridad. La tentación busca quebrarte. La tentación busca debilitarte. Y cuando una persona cae en la tentación, escucha bien lo que voy a decir esta mañana, cuando una persona cae en la tentación, hace la voluntad ¿de quién? Hace la voluntad de su carne y hace la voluntad del diablo. Por eso el enemigo le decía a Jesús en el desierto, si postrado me adorares. Por eso el discernimiento en estas cosas es importante. Por eso Jesús enseñó estas palabras. En una traducción venezolana, estén moscas para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que hay una tentación, hay una influencia del maligno para hacerte desobedecer a Dios, y lo más tremendo es que tienes en contra ¿a quién? A ti mismo. La carne es débil. ¿Y de quién es la carne? Es tuya, porque yo tengo poca, pero tú tienes. De manera, queridos hermanos, no ignoremos, como dijo el apóstol Pablo, las maquinaciones del diablo. Hay palabras que se han ido retirando de los púlpitos. La palabra pecado, porque es ofensiva. El diablo, porque no hay que hablar del diablo. Fin de mundo, no hay que hablar de eso. Pero está en la Biblia. Aquí está. Y no podemos ignorar que estamos en una guerra, en batallas constantes espirituales. Una definición sencilla sobre batalla espiritual es la confrontación de poderes espirituales, es decir, que no es una guerra convencional, es una guerra espiritual donde Dios manifiesta su poder y autoridad a través de la iglesia sobre Satanás, sus aliados y el sistema llamado mundo. En pocas palabras, eso tiene que ver con una guerra espiritual.
Ahora, el apóstol Pablo lo define así, Efesios 6:12. Nuestra lucha, diga, mi lucha no es contra seres humanos. Tu lucha, mi lucha es contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Traducción, palabra de Dios para todos. Los que me conocen como pastor y conocen mi mensaje y lo que yo predico por años, saben que me cuido mucho de los extremos. Diga conmigo, todo extremo es malo. Y he tratado en toda mi vida, bendito sea Dios, en 42 años he tratado de ser equilibrado, moderado. Ni muy, ni tan. En relación a las batallas espirituales o a la guerra espiritual, hay que tener cuidado con los extremos. Y hay dos errores primarios cuando se habla de la guerra espiritual. Una de ellas es sobreenfatizarla, sobreestimarla, y la otra es subestimarla. Cuando se sobreestima o se sobreenfatiza lo de la guerra espiritual, es el extremo donde las personas están viendo diablos por todos lados. Y todo es culpa del diablo, y todo es el diablo, y todo es demonio. La gente que sobreestima la guerra espiritual no tiene paz. Dígale eso al que está a su lado. ¿Saben por qué no tienen paz? Porque todo el tiempo están viendo a Mandinga, al Silbón, a la Llorona. Si sonó la puerta, tipo las películas esas de Drácula, el Señor reprenda al diablo. Pero por el otro lado, el otro extremo es subestimarla. Es creer que todo es racional, que todo es natural. Entonces ni lo uno ni lo otro. ¿Y cómo hacer para equilibrarnos? Vaya a la Biblia. Lo que pasa es que tenemos evangélicos repetidores. Están como el loro. Escuchan, repiten y no investigan. Después meten la pata. ¡Ay! Dígale al que está a su lado, tienes que ser bíblico. Bíblico. Entonces la clave para el éxito en la guerra espiritual es encontrar el balance bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Y entonces, en base a lo que la palabra de Dios dice, yo me voy a enfocar en lo que Dios dice. No en lo que dicen los extremistas de ambos lados. Voy a enfocarme en la palabra de Dios. Pero eso te exige, te demanda, tienes que estudiar. Me encanta por eso estudiar a Jesús sobre el asunto de la guerra espiritual. Jesús no estaba viendo demonios en todos lados. Es más, cuando usted ve a Jesús, usted encuentra a Jesús expulsando demonios de la gente, así clarito y raspado. Y los demonios hablaban, y los demonios se manifestaban. Y Jesús los reprendía como tal, porque era un demonio el que estaba actuando allí. Clarito y raspado. Algunas veces Jesús sanó a la gente sin mencionar lo demoníaco. Sencillamente reprendía la enfermedad. Porque Jesús sabía cuando un demonio ha poseído a una persona y se hace dueña de su voluntad. Jesús sabía cuando una enfermedad era producto de espíritus. Pero Jesús también sabía cuando una enfermedad era producto de una degeneración física.
Y eso nos pone a nosotros en el contexto de ¿qué? Del balance, del equilibrio, en aprender a discernir. El apóstol Pablo, ese gran y prolífero escritor del Nuevo Testamento, enseñó dos cosas importantes sobre las batallas. Una de ellas, el apóstol Pablo enseña, por lo menos en Romanos capítulo 6, enseña a librar batallas contra el pecado en ellos mismos. Hay cosas que son de tu carne. Hay cosas que son de tu propio pasado. Está en tus emociones, hay complejos, hay mentiras. Y el apóstol Pablo hablaba de combatir ese comportamiento. Era una cuestión conductual, arreglar la conducta. Pero también encontramos al apóstol Pablo enseñar a los cristianos a librar la batalla contra el maligno. Acabamos de leer Efesios capítulo 6, versículo 12, pero completo del 10 al 18, Efesios 6, 10 al 18, el apóstol Pablo hace una excelente sinopsis de lo que es la guerra espiritual y cómo enfrentarla. Toca el que está a su lado y diga, ¿le estás escuchando al pastor? Si usted lo ve hecho el museo viendo para todos los lados, usted le hace con el codo así. ¿Qué aprendemos en todo esto? La gran lección de todo esto es que Jesús venció al diablo. Esa es la gran lección aquí. Y si usted ama a Jesús, usted está guapo y apoyado. Usted está con el ganador, usted está en el equipo ganador, bendito sea el nombre de Jesús. Lo que aprendemos entonces sobre la guerra espiritual es que Jesús, el Hijo de Dios, ya venció a Satanás. Y no solamente esa verdad, sino que ha trasladado esa victoria a sus hijos. La victoria de Cristo ha sido trasladada a mí, a ti y a todo aquel que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor. Me encanta este pasaje de Hebreos capítulo 2. Versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama encarnación. Diga encarnación. Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre. Por eso el autor de los Hebreos dice que Él también participó de carne y sangre. Dice, se hizo un ser humano, se encarnó. ¿Y para qué? Dice el versículo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y me encanta esto siguiente, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Asustado, asustado. Así que hizo carne para poder pasar por las experiencias de un ser humano común y corriente como la muerte, pero no se quedó en la muerte como cualquier ser humano corriente, sino que resucitó. ¿Para qué? Para dar muestras de ¿qué? De la victoria sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Y con esa victoria, dice el autor a los Hebreos, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero sigamos hablando un poco de la victoria de Jesús, que es nuestra victoria. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, es un versículo que yo cito a menudo en mi mente, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? Si usted ve el contexto, usted ve a quién han vencido. Al mal. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre del Cordero. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Estoy dejándole todo esto para que usted tenga, por favor, tenga
allí recursos. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Levanten la mano los que son de Dios. Oye, gloria a Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Escuche, y los habéis vencido. ¿Y por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Que el que está en el mundo. Primera de Juan 3:8. Estamos hablando de la victoria de Jesús que ha sido trasladada a todos aquellos que han creído en Él. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del ¿quién? ¿De quién? Lo dice la Biblia, no, yo no lo estoy mencionando, está mencionando la Biblia. Las obras del diablo. El apóstol Pablo escribe a los hermanos colosenses, dando gracias al Padre que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Me encanta. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La buena noticia esta mañana es que Jesús venció al diablo. Pero la segunda buena noticia que tenemos hoy, no porque las trae el pastor José Hernández, sino porque está en la Biblia, es que todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador se convierten también en victoriosos sobre el enemigo. ¿La condición cuál es? La condición es pertenecerle a Cristo. Si tú has aceptado a Jesucristo como Salvador personal, tú eres un victorioso. Yo escucho a la gente hablar de victoria. Somos victoriosos, pero vamos a aclarar victoria sobre qué. Muchas veces relacionan esta victoria sobre cuestiones económicas, financieras, sobre problemas. Pero todo eso es circunstancial, todo eso pasa. La victoria, la verdadera, la genuina victoria es la victoria sobre el pecado, lo cual genera una cosa poderosa que se llama salvación. Y ahora tú le perteneces a Cristo. Desde que recibiste a Cristo en tu corazón, tú le perteneces. Hay un sello de pertenencia. Y escucha lo siguiente. Cuando tú recibiste a Jesucristo como Salvador, tú fuiste redimido, número uno, fuiste redimido. Lo que significa que tú estabas perdido y el Señor te rescató. Él te perdió porque tú lo decidiste, pero Él te volvió a comprar a un precio tremendo que fue su vida, su sangre vertida en la cruz del Calvario. Le perteneces a Cristo, aplauda. Le perteneces a Cristo porque Él te justificó. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice no hay justo ni aún uno. Tú y yo no somos justos nada. Tú y yo no tenemos méritos para nada. Los méritos los alcanzamos a través de Jesucristo. La justificación consiste en que un hombre justo murió por hombres y mujeres injustos. Es decir, Jesús trasladó su justicia a ti. Y eso a través de su muerte. Ahora, fíjense, otra buena noticia. Tú y yo estábamos peleados con Dios. Tú y yo estábamos separados de Dios. Nos separaba el pecado, la maldad. Y Jesucristo al morir en la cruz, y nosotros le entregamos nuestra voluntad, entonces se produjo otra cosa maravillosa que se llama reconciliación. A través de Jesucristo tú y yo fuimos reconciliados con Dios. Dice Pablo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un mediador, alguien que busca el acuerdo, y se llama Jesucristo. ¿A dónde nos lleva toda esta realidad? A un resultado eterno que se llama salvación. Somos salvos
Dice Pablo, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. En otras palabras, tú no has hecho nada para eso. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por tus obras, para que nadie se gloríe. O sea, todo lo que les mencioné anteriormente es producto de una cosa que se llama gracia frente a estas batallas espirituales. Aceptaste a Cristo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? Confesaron a Jesucristo como Salvador. Dios lo bendiga. Si en esta mañana hay alguien que no lo ha confesado, se lo recomiendo. A mí me ha ido muy bien, 50 años, y me ha ido excelente. Se recomienda lo bueno. Jesús te salvó cuando hiciste esa confesión. Pero te voy a decir otra cosa más. A partir de ese momento, ya tú no estuviste más solo. Jesús, cuando se iba a ir, le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar a otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. El Espíritu Santo, dice la Biblia, no lo dice el pastor José Hernández, el Espíritu Santo mora en tu corazón. Y dice la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? A ver, esto lo está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 3, versículo 16. Les está preguntando a ellos. ¿Y por qué les está preguntando? Es importante ver el contexto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Quiero decirles una verdad esta mañana. El Espíritu Santo no mora aquí. Este es un edificio. Pablo dice que Dios no habita en templos hechos de manos. Esta es una casa. Esta casa se puede caer, la pueden expropiar, pueden hacer con ella lo que les dé la gana, pero nunca, nunca van a quitar de tu corazón al Espíritu Santo que mora en ti. Eres templo y morada de Él. Aun cuando, decía el apóstol Pablo, aun cuando este templo hecho de manos sea destruido, oh gloria a Dios, tenemos la confianza de que el Espíritu Santo está en nuestra vida. De manera que la morada del Espíritu Santo es la acción por la cual Dios toma la residencia permanente en el cuerpo de un creyente en Cristo Jesús. Claro, para que el Espíritu Santo pueda morar en el corazón de alguien, tiene que darle permiso. Más claro les voy a leer esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tu cuerpo ya no te pertenece. Por eso Pablo decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso es pecado, escucha bien. Es una ofensa a Dios hacer con tu cuerpo lo que a ti te dé la gana. No te pertenece. Eres un administrador. Por eso el adulterio, la fornicación, el homicidio, el aborto, todas esas cosas son pecados, porque es un atentado contra el cuerpo que no te pertenece y le pertenece a Dios. Ay, ay, ay. ¡Ja! Ay, 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 Maracay. Haga así. La tuerca va más adentro. Espérense ahí. Estuve orando mucho y buscando la palabra de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Tu cuerpo es un vehículo de glorificación. Tu cuerpo es un vehículo de alabanza para Dios. Cuando tú haces con tu cuerpo lo contrario, avergüenzas a Dios. Esos tipos que se drogan, los borrachitos, el que fuma cigarrillo,
estás atentando contra Dios, porque ese cuerpo no te pertenece. Si es que ya decidiste aceptar a Cristo, ahora si no lo has hecho, pues ese cuerpo es tuyo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y más allá, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Levanta tu mano y di conmigo, este cuerpo que está bueno, este cuerpo que está joven, este cuerpo que está viejo, no me pertenece, es de Dios. Por lo tanto, debo honrar con mi cuerpo al Señor. Di amén a eso. Hay gente maltratando su cuerpo y haciéndose figuras en el cuerpo. ¿Cómo llaman eso? Ah, ustedes lo saben mejor que yo. Y se hacen cosas y se ponen figuras y juramentos y cosas. Hay unos que se pintaron la cara de un presidente, no puedo mencionar nombre, y ahora no hayan como Rosa, te amo. Y resulta que ahora no es Rosa, ahora es Flor. ¿Cómo vamos hasta ahora? Gloria a Dios, aleluya, amén, vamos bien. Estamos hablando de victoria de Jesús. Estamos hablando de mi victoria. Estamos hablando de que ahora el Espíritu Santo está en mí. La gran incógnita. La gran pregunta, haga así. La gran pregunta entonces es, hay mucha discusión sobre el tema, ¿sabes? Pero toda discusión sobre el asunto es reducida a la palabra de Dios. Toda discusión debe terminar en la palabra de Dios. Porque usted y yo podemos pensar lo que dé la gana, o lo que nuestra imaginación pueda generar. La primera es que todo lo anteriormente dicho, que dije, Jesús venció al enemigo, tú eres de Cristo ahora, y como hijo ha vencido, y el Espíritu Santo mora en ti. Todo esto, escucha bien, todo esto no dice que no tengas batallas espirituales. ¿Aceptaste a Cristo como Salvador personal? ¿Tienes al Espíritu Santo en ti? Eso no significa que ya la guerra terminó. Puedes vencer una batalla, sin embargo, van a venir otras batallas. Jesús venció al diablo en el desierto, tremenda victoria, lo avergonzó, se fue con el rabo, ese rabo ustedes saben que lo pintan con punta de flecha, así, se enredó y se fue. Pero después de eso el diablo siguió. Dice que lo dejó por un tiempo, dice Lucas. ¿Están conmigo? ¿No se han ido? Bueno, yo espero terminar ya. Eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti, eso no significa que no vas a tener más problemas en la vida. Es una oferta engañosa el evangélico que vende el evangelio como si aceptas a Cristo no vas a tener más problemas. Eso es mentira. Eso es falso. Dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Y a quién se lo está diciendo? A los que han creído en Él. No podemos vender un evangelio sin problemas. Lo que sí podemos vender es un evangelio con problemas, pero con el poderoso que resuelve los problemas. Esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otro asunto. Mira, Lucas 4:13. Lucas allí está narrando la tentación en el desierto. Jesús está allí orando, ayunando. Son 40 días, 40 noches. Y el Señor dijo, hasta que gracias a Dios todo salió bien. Y cuando hizo así tenía el diablo ahí. Bendito sea Dios.
y lo tentó 3 veces. 3 tipos de ofertas le hizo y el Señor se las venció en todas. Si tú tienes al Señor, vas a vencer todas las batallas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la décima, la que sea. Si el Señor está contigo, vas a vencer todas. Todas. Ten la garantía, las vas a vencer todas. Venció las 3 tentaciones. Mira lo que dice Lucas. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Quiere decir que el tipo ese no se dio por vencido. Él siguió insistiendo. Armaba una trampa, armaba otra, no funcionaba y así sucesivamente. Pedro dice sobre esta realidad, sed sobrios. La palabra sobriedad tiene que ver con una persona cuerda, con una persona que está con su capacidad de espacio y tiempo allí. Una persona que no está sobria es un borracho, no tiene una realidad del momento. Sed sobrio y esté en mosca, porque su adversario, el diablo, ¿qué es el diablo para ti? ¿Qué es? No es tu amigo, es tu enemigo, es tu adversario. Y los enemigos siempre andan buscando poner trampas para hacer caer. Ok, si yo sigo así, vamos a terminar hoy, pero bueno. Sed sobrios y estar mosca, porque su adversario, el diablo, y aquí viene una metáfora, la metáfora del león. Como león rugiente y alrededor buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? ¿Y qué vas a hacer? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que olvídate de estar llorando. Ay, ¿por qué a mí, Señor, el diablo me persigue? ¿Por qué, Señor? Eso les pasa a todos, hermano. Ay, me duele la cabeza porque eso le pasa a todo el mundo. Tú no eres la excepción. Pedro lo está diciendo, padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por eso llamamos a esto batalla espiritual. Y yo lo puse en plural como título, batallas espirituales, porque están de manera constante. Ahora, escucha bien, y aquí es donde venimos a no subestimar al enemigo. Tienes la victoria, todo esto, el Señor, el Espíritu Santo está contigo, gloria a Dios, aleluya, amén. El diablo sigue allí, agazapao, siendo un enemigo peligroso. Yo no estoy de acuerdo con ese, el diablo está cachapao, y hacen así, como que si estuvieran bailando. Lo tengo dominado. Mosca. ¿Saben por qué? Porque hay pecados que dan al diablo un punto de apoyo en nuestra vida. Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo dice un dicho por ahí? Al enemigo, ni agua. Esa es una paráfrasis de ni deis lugar al diablo. Así que el término que se usa aquí, ni deis lugar al diablo, es no dejar puertas abiertas al enemigo. Escuchen bien, queridos hijos y hermanos en la fe. Cuando hay pecado, ¿qué es pecado? La palabra que traduce pecado es errar al blanco. Es transgresión. Pero pecado en sí es todo lo malo.
todo lo malo. De manera que cuando hay pecado se abren puertas. Entonces le das lugar a tu enemigo. Por eso en las relaciones interpersonales el Señor manda que la reconciliación sea rápida. No dejes que el sol, y esto lo dice Santiago, creo, si mal no recuerdo, ni deis, ¿cómo es que dice? No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Resuelve rápido, porque si no resuelves el enojo rápido, eso va creciendo, hasta que se convierte en una gran amargura. Se abrió una puerta a la amargura. Y no estoy hablando de demonios, estoy hablando de una emoción. Si te apartas de Dios, la presión del enemigo sobre tu vida puede crecer. Mientras más te distancias de Dios, más crece la presión y la influencia del enemigo sobre ti. Escuchen bien. Yo no estoy atemorizando ni predisponiendo a nadie. Estoy tratando de ser lo más asertivamente bíblico posible. ¿Saben qué nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro? Y del Padre Nuestro nos acordamos del pan de cada día. Lo que más nos interesa en este momento, Señor, y el pan de cada día, dámelo hoy. Pero nos olvidamos de una cosa importante. Y líbranos del mal. Oiga, eso está en el Padre Nuestro, pastor. Sí, eso está en el Padre Nuestro. Está al final del Padre Nuestro. Y líbranos del mal. Librarnos del mal es librarnos de Satanás, del diablo, del adversario, del enemigo. Oramos por nosotros mismos y oramos porque el enemigo no tenga acceso, no tenga lugar en nuestra vida. Líbranos del mal. Me encanta el Salmo 91 cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará. Hay gente por ahí buscando cobertura. Pero no hay una cobertura más tremenda que el abrigo del Altísimo. Voy a decir esto con modestia, pero muchos amigos, pastores, gente que está comenzando en el ministerio, se han acercado a mi oficina y me dicen, pastor, yo quiero su cobertura. Yo, ojalá pudiera yo dar cobertura, ojalá pudiera yo dar cobertura. Pero yo no doy cobertura. La cobertura la da el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, si tú me pides ayuda, orientación, mentoreo, ok. Pero yo soy un hombre, un ser humano con debilidades, que te puedo descuidar y el día que yo te descuide, no te estoy dando cobertura. Entonces, son lenguajes que se están usando hoy, que se manejan tan alegremente. La cobertura es la del Señor. Ahora bien, en esas escaramuzas, yo las llamé escaramuzas espirituales. Escuchen bien, el enemigo busca retomar posiciones en la vida de los creyentes. Y una de ellas es a través de las tentaciones o los pensamientos. Yo sé que tenemos amigos aquí esta mañana, pero bueno, este es el plato que hay para hoy. Pero ustedes han escuchado cuando los demonios hablan, ¿verdad? ¿Y qué dicen? ¿Qué declaran muchas veces los demonios? Territorio. Él es mío, ella es mía. ¿Han escuchado eso que lo dicen los demonios? Porque el diablo se cree dueño de la gente. Y esa es una gran mentira para empezar.
Y como el enemigo se cree dueño, ¿qué intenta él muchas veces a través de la tentación? Reconquistar, retomar territorios. Y esto forma parte de toda esta batalla espiritual. La segunda respuesta a esto, si ponen las imágenes, bueno, para que la gente se apoye anotando, sería muy importante. Por años, yo creo que por años, yo he enseñado de manera muy particular, he creído, y es lo que he enseñado a mis discípulos a través de los años, que un cristiano renacido, y remarque eso allí, cristiano renacido. ¿Qué significa eso de renacimiento para mis amigos? Una persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido un cambio de vida, que según el apóstol Pablo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una persona que ha nacido en Cristo Jesús. Enfatizo, un cristiano renacido no puede ser poseído por un demonio. Esta es mi posición. Y es lo que he enseñado a través de todos los tiempos. ¿Por qué? Ya lo enseñamos al principio, porque su vida ya está ocupada. Y no pueden estar dos juntos. Santiago dice que de una fuente no pueden salir dos tipos de agua. ¿Están conmigo, hermanos? Yo no veo a nadie anotando. Bueno, ojalá y esa mente prodigiosa la tuviera yo. Mi disco duro se está agotando, es ser por los años. Tengo que escribir mucho para poder recordar cosas. ¿Cuántos van a orar por la memoria del pastor? Pastor, vamos a comprarle un disco duro. Bueno, claro. ¿Cuántos están ocupados hoy? No están ocupados. Yo estoy ocupado, el Espíritu Santo está aquí. Me los agarré en la bajadita, ¿se dan cuenta? Dele un aplauso al Señor esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu de Dios. Se cumple la palabra de Jesús cuando dijo, no los voy a dejar solos. Y entonces el apóstol Pablo, ese gran diseñador de toda la arquitectura teológica de la iglesia neotestamentaria, dice entonces que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que ser honestos en esto. Escuche bien. Hay que ser honestos en que la Biblia no dice explícitamente si un cristiano puede ser poseído por un demonio. No lo dice. Saben que hay dos lenguajes, ¿verdad? Está el lenguaje implícito y el lenguaje explícito. Lo que es un lenguaje entre líneas. No se dice, pero se puede entender. Están conmigo, ¿verdad? A veces el pastor se mete en unas cosas ahí fuera de la cosa. Cuando hablamos de que la Biblia no dice explícitamente, es que no claramente está diciendo en algún pasaje por ahí, un demonio no puede entrar en la vida de un cristiano, porque como dice José 1:1, su casa está ocupada. No lo dice explícitamente. Pero implícitamente hay verdades bíblicas relacionadas al tema que dejan generosamente claro que los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. Y eso lo vamos a aclarar un poco más adelante. Ahora, escuchen bien esto, y que lo tenía ahorita en pantalla. Hay una clara diferencia, y esto lo he enseñado yo por años, hay una clara diferencia entre ser poseído por un demonio y ser oprimido o influenciado por un demonio. Son dos cosas. Una cosa es adentro, estar dentro, que es la posesión, y otra cosa es desde afuera, como león rugiente, tratando de influenciar o de oprimir
generando temor, generando situaciones que, discerniéndolas, nos damos cuenta de que hay una operación en curso para dañar la voluntad de alguien. La posesión demoníaca, y este es el término más fuerte, involucra un demonio que tiene control directo y completo sobre los pensamientos y las acciones de las personas. Voy a explicarlo de esta manera. La opresión, diga conmigo, opresión. ¿Qué busca realmente la opresión? Debilitar una cosa que se llama la voluntad. Es como cuando hay una pelea literal y una persona, tú eres bueno para pelear conmigo, levántate. Vente para acá, ¿qué es lo que pasa? Ah, ya te me ganó. No, pero párate, todavía no, vamos a darnos unos 4 golpes. Y él y yo estamos aquí, ponte en posición, y estamos peleando, pero aunque él es muy fuerte, yo descubro que si yo le doy al hígado y él, ay, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Ya lo descubrí, es en el hígado. Y el que está allá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, el referee que el manager, pues, me está diciendo, dale al hígado, y yo piqui, y le doy en el hígado. Lo estoy debilitando. Y una vez que está débil, ¿qué le hago? Le doy un golpe de gracia y lo noqueo. La opresión busca debilitar la voluntad del individuo. Me estoy explicando, es una acción desde afuera. Por eso dice la Biblia, resistid. ¿Están conmigo? ¿O el ejemplo no es muy bueno? Bueno, busquen ustedes otro, pues. Dale un aplauso al Señor. Esta mañana, aprendiendo y riéndonos. Diga conmigo, aprendiendo y riéndome. Claro que sí. La opresión, como una estrategia del enemigo, es aniquilar tu voluntad. Cuando la persona pierde voluntad, hay dominio. ¿Están conmigo, verdad? Por eso el enemigo es constante, buscando debilitar. Pero frente a la constancia del enemigo para debilitarte, estás tú con tus herramientas espirituales, con tus manos levantadas, tu ayuno, tu oración, fortalecido en la palabra, congregándote, reuniéndote, compartiendo con tus hermanos. Ahí no hay lugar, bendito sea Dios. La posesión demoníaca es diferente. Es un control. La voluntad está aniquilada y por lo tanto el demonio tiene control. Mira este caso. Hay muchos, pero yo tomé este porque es uno muy gráfico. No pierda atención a cada palabra. Mateo 8, 27 en adelante. Al llegar él a tierra, ¿quién? Jesús. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad y claramente dice Mateo, endemoniado. ¿Cómo estaba? Endemoniado significa que estaba poseído. ¿Desde cuándo? Desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El endemoniado, al ver a Jesús lanzó un gran grito. Esto lo vieron ustedes aquí, ¿cierto? ¿Vieron eso aquí? Y por eso muchos, ¿qué pasó aquí? Eso lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. ¿Quién habló? ¿Quién habló? El demonio. El hombre no habló porque su voluntad estaba neutralizada. ¿Están conmigo esta mañana? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Bien lo interesante. El demonio sabía quién había llegado allí. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Escuche,
te ruego que no me atormentes. Eso es poder. Cuando atormentas a tu enemigo es porque tú tienes un gran poder. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Lo que significa aquí es que Jesús estaba reprendiendo al demonio, y el demonio está respondiendo. Y está diciendo, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué te metes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Y Jesús está reprendiendo al demonio. Es decir, el demonio está respondiendo a la autoridad de Jesús. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Jesús hablando con el demonio. ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Así que era un tipo súper endemoniado. ¿Cuántos demonios tenía? Muchos. Y muchos se estarán preguntando, ¿y eso lo dice la Biblia? Sí, eso está en la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia, para que cuando uno le pasen las cosas, ya lo sabía, eso lo dice la Biblia. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Quién le rogaba? La legión, el poco de demonios. Mandarlos al abismo era mandarlos al infierno. Dice el versículo 32, escuchen, estos son casos que uno los lee, pero caramba, eso puede ser. Bueno, eso lo dice la Biblia. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, muchos cochinos comiendo por ahí monte. Y le rogaron, los demonios, le rogaron que los dejase entrar en ellos, es decir, hacer posesión de estos animales. Y dice que Jesús les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato, la gran cantidad de cerdos, se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Cuál es la reacción de la gente? Me gusta el relato porque es un relato completo, muy completo. Por eso lo traje aquí esta mañana. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, ¿qué hicieron? La Biblia venezolana dice, patitas, ¿para qué te tengo? Salieron en volandilla. Hoy vamos a salir un poquito más tarde. Disculpen, pero quiero cerrar este tema hoy. Como a las 2, a las 3, como salió Citronelli aquí, sí, Citronelli, que no era el pastor de la iglesia, se cogió este culto, pues yo, que soy el pastor, me acuerdo. ¿Cuántos están orando por el pastor Ed? Sigamos orando por este hombre de Dios. Paticas, ¿para qué te tengo? Y yendo se dieron aviso en la ciudad y por los campos. Fue noticia ese día. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios. ¿Cómo lo vieron? Sentado a los pies de Jesús, vestido y su cabal juicio. Me encanta la palabra cabal juicio, lo que significa que recuperó su voluntad, la cual estaba sometida. ¿Y qué hizo la gente? Tuvieron miedo. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Ya no era un loco. Ya no era un tipo sometido por esta situación tremenda. Sí, un cristiano puede ser oprimido por demonios. Y esto implica un demonio o demonios atacando espiritualmente a una persona, incentivándole a un comportamiento pecaminoso, pensamientos, sensaciones,
deseos de hacer algo. Quiero que tengan en cuenta que en estos pasajes del Nuevo Testamento que tratan de las batallas espirituales, escuchen bien lo que voy a decir. Usted va a encontrar instrucciones para echar, no va a encontrar, es la palabra correcta, en estos pasajes que voy a leer, no va a encontrar instrucciones para echar un demonio de un creyente. Escuche bien. Por eso es que desde el punto de vista implícito encontramos que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, que lo tocamos anteriormente acerca de la batalla espiritual y esas cosas. Más bien en estos pasajes, escuchen bien, los creyentes son mandados más bien a resistir al diablo. Están conmigo, ¿verdad? La gran diferencia. No encontramos en estos pasajes reprendiéndole los demonios a un creyente, sino que el mandato es a resistir al diablo. Quiere decir que no hay posesión, pero sí hay opresión. Cuando una persona resiste es porque hay opresión. Este eres tú y esta es la opresión, ¿verdad? Y hay como una especie de enfrentamiento de fuerzas. La gran diferencia es que si tú eres un cristiano renacido, el Espíritu Santo está en ti, tendrás la capacidad para resistir al enemigo. ¿Qué dice? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá. Quiere decir que el diablo está atacando a ese cristiano. ¿Y cuál es la función de él? Resistirlo. Y ese resistir, oye, esto es importante, por eso es que vamos a salir tarde, porque hay muchos detalles aquí. ¿Cómo dice Santiago? Primero, ¿qué dice? Someteos. Un cristiano sometido a Dios es un cristiano con autoridad para resistir al diablo. Ahora esos cristianos que andan por la vida alegre, tú sabes, como palomitas, y vuelan, y vuelan, y vuelan, y vuelan, y vuelan, y ven esta florcita y le chupan, y ven la otra florcita y la chupan. Esos no están sometidos, esos andan con su vida, perdonen la grosería, como les da la gana. Andan por su cuenta. Si quieres tener una victoria sobre el diablo, tienes que someterte a Dios. Así de sencillo. No hay pataleo. Voy a repetir 1 Pedro capítulo 5, 8 y 9. Sed sobrios. O sea, ten conciencia, ¿oíste? Ten conciencia. Estés alerta. Vela, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Al cual resistís firmes en la fe. Y Santiago y Pedro escriben cosas separados, pero entonces cuando usted mete eso en la licuadora están diciendo lo mismo. Quiere decir que el Espíritu Santo está guiando las mentes de sus hijos. Los cristianos pueden ser oprimidos e influenciados por lo demoníaco. Uno de los ejemplos más impresionantes que hay en la Escritura es el de la oposición de Simón Pedro. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. Cuando Jesús está hablando de su muerte, de sus cosas, sus luchas en la cruz, Pedro le dice: Señor, por favor, ten cuidado de ti. ¿Cómo es posible que eso va a ocurrir? Le dice Pedro a Jesús. ¿Y sabe cómo le respondió el Señor? Pero volviéndose a él, es decir, mirando a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Oye, ¿cómo es eso? Por favor. ¿Cómo el Señor le va a decir a Pedro, que era un tipo bueno, abnegado, le va a decir Satanás? Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo interpretamos eso? A ver, ¿cómo le sacamos la espina a este pecado? Sencillamente que Pedro se estaba dejando usar por el enemigo. Y saben, por eso hay que cuidar las emociones. Hermanos amados, tenemos que cuidar nuestras emociones.
porque nuestras emociones son muy sensibles. ¿Sabe de qué estaba hablando ahí? ¿Sabe qué estaba sintiendo Pedro del Señor? Lástima, conmiseración. ¿Y si Jesús hubiese sido José Hernández? Me pone a pensar, oye, ¿verdad? La cruz, el problema, sape gato, yo como que no agarré esa cruz. Están conmigo, ¿verdad? ¿Están entendiendo? O sea, el enemigo ataca tus emociones. Busca debilitar tus emociones, porque una emoción debilitada es una puerta abierta para la opresión. Yo no sé qué estoy diciendo yo aquí esta mañana, pero algo estoy diciendo. Estoy como Cantinflas aquí. La gran diferencia es que Cantinflas no era evangélico. Denle un aplauso al Señor, relájese. Toca al que está a tu lado y dile, cuida tus emociones. Cuídalas. Porque pueden ser, no es que son, pueden ser, de acuerdo a la estabilidad emocional de la persona, pueden ser un canal, una puerta para que el enemigo oprima. A mí me es duro cuando el Señor le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Recuerdan a Ananías y a Zafira? Eran miembros de la iglesia. Pedro le dice, Ananías, ¿por qué dejaste que el diablo entrara en tu corazón? ¿Para qué? Para mentir. ¿Saben cuál fue la emoción ahí que se movió ahí? ¿No cree usted que sería la emoción que se movió en Ananías? La codicia. ¿Están conmigo? Es una mala emoción. La codicia es una mala emoción. Y él dijo, no, yo sape gato, no, en mi casa, yo voy a hacerlo, hermano, no, yo voy a dejar una parte para mí. Y el tipo codició, robó, mintió. Y Pedro le dice, dejaste llenar tu corazón por el diablo. ¿Vamos entendiendo el asunto? Y Ananías no estaba loco, botando espuma por la boca, ni estaba, no estaba haciendo nada de esas cosas. Y Pedro tampoco estaba haciendo cosas de esas. Pero algo estaba pasando allí que no era de Dios. Estoy a punto de terminar. Creo que están ahí en cartelera, ahí en la cosa esa, palabras de Martín Lutero. Martín Lutero dice, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Tienes un enemigo circundante. No te metes en una bolita de cristal y ahí el enemigo te va a tentar. Eso no lo puedes evitar. Tú no puedes evitar los malos pensamientos. Tú no puedes evitar las tentaciones. Tú no puedes evitar, hombres que estamos aquí, tú no puedes evitar que una mujer te atraiga. Mujer, tú no puedes evitar que un tipo con los chocolaticos aquí, así, y así como yo, te atraiga. Eso es mucha tentación. Pero sí puedes evitar que eso haga nido. Puedes evitar que eso construya una acción. Eso sí puedes evitarlo. Eso es lo que dice entonces Martín. No puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Tengo otras cosas aquí, pero voy a recortar. Escucha bien, hay condiciones que hay que revisar, condiciones a las que podemos darle una justificación a los demonios para poseer. Escuchen bien. Escuchen bien. Mire estas palabras. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esos fueron unos hermanitos que se pusieron a reprender demonios por ahí. Corrijo esto hoy públicamente.
No hay autorización para reuniones, para hacer exorcismo en esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia organizada ministerialmente, con autoridad delegada. Si una persona tiene una opresión demoníaca, aquí nosotros tenemos un ministerio que se encarga de eso. No se meta a algo que usted no sabe. He escuchado de algunas cosas que han pasado por ahí y eso no está en el orden establecido por Dios en esta iglesia. Generan escándalos, no saben manejar una situación porque no tienen la experiencia ni tienen el don. Esta mañana, tomando mi autoridad pastoral en esta iglesia, lo corrijo públicamente. No tienen el control de esas cosas porque no tienen el don ni tienen la experiencia. Así que no, si pasa una situación como esa, nosotros tenemos canales regulares para llamar a un ministro, para llamar al pastor, y el pastor sabe a quién va a enviar y a quién va a ordenar para hacer esas cosas. Toque que está a su lado y dígale, eso es orden. Hágase todo, incluyendo eso, decentemente y con orden. Digan amén, por lo menos, para hacer. Gracias, hermanos, gracias. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes son ustedes? Recuerden loquitos ahí echando fuera demonios. No, eso no es así tan fácil, eso no es así. Hay que tener la autoridad, el don y la experiencia. Y si usted cree que tiene el don, le falta experiencia, entonces busque la experiencia por los canales regulares. Así que esta mañana ha sido una mañana bendecida, una mañana que estamos cortando por aquí, por allá, echando tijeras. Gloria a Dios, aleluya, amén. Retomo el asunto. Hay condiciones, escucha bien, condiciones que el enemigo sabe aprovechar. Voy a hablarte un poco de la naturaleza del diablo y los demonios. Los demonios no son Dios. Los demonios no tienen atributos. Los demonios no conocen tus pensamientos porque ellos no son omniscientes. Ni tampoco son omnipresentes, por eso son tantos demonios. Entonces, cuando estamos claros de la naturaleza de un demonio y del mismo diablo, el diablo no tiene omnisciencia porque él no es Dios. El único que conoce tu corazón, tu intimidad, lo más íntimo de ti, se llama el Espíritu Santo. Mas nadie sabe tus pensamientos. Pero el enemigo es un experto en una cosa que yo he llamado el tanteo. Diga tanteo. ¿Qué es tantear? Ve acá, Manuel. Ven aquí rapidito. Rápido. ¿Qué hace un médico cuando usted va a consulta? Comienza a tantear. Y eso es vulgar, ¿no? Tantear. ¿Te duele aquí? No. ¿Te duele aquí? Sí. Ay, me duele. Ah, ¿te duele aquí? Sí. Ay, papá. Tienes problema en el colon. Ahorita la doctora, la pegué, doctora. Gracias, gracias. Eso es el tanteo. Se me olvidó preguntarle a Manuel que se iba al baño todos los días. Porque eso es tantear también, preguntas y preguntas. Y entonces el médico vaya sacando sus conclusiones y da un diagnóstico. Lo que este tipo tiene es el colon inflamado. El diablo es así. Los demonios son así. Van tocando. Y donde la persona volteó, ay papá, aquí está. El tipo tiene una predisposición al sexo. Ajá. Y entonces le manda una demonia. Diga, aprendiendo y riendo. Ese es el estilo. Aquí no estamos echando, no, aprendiendo y riendo. Hay que ir poco a poco. Él tiene una predisposición a
medio cleptómano, medio cleptómana. Y vi un celular ahí, en una silla esa que quedó por ahí. Ve al techo ese, cámaras y tal. Gracias, Señor, por la bendición. Y el enemigo te pone la tentación porque ya descubrió. Te puso otras y tú las pasaste. A Jesús le puso 3 en ese momento y las pasó todas, pero después le puso otra. Tanteo. Son expertos en el tanteo hasta que la persona muestre debilidad y ahí entonces se pega. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que hay condiciones muchas veces que el enemigo va descubriendo y encuentra la oportunidad para, escucha lo que voy a decir, oprimir o ir más allá. Les voy a mencionar algunas. Pecados no confesados, pecados reiterativos. Una persona que peca, esconde su pecado y vive en el pecado y delante de todo el mundo todo está bien. Esas son condiciones no solamente para la opresión, sino que es una gran puerta abierta incluso para la posesión. Porque el Espíritu Santo no va a morar donde hay pecados no confesados. El pastor es muy conservador, por eso es que no me gusta el pastor José Hernández, porque es muy conservador, Eso es lo que dice la Biblia. Y mi obligación y mi responsabilidad es enseñarlos a ustedes. ¿A usted no le pareció? Gloria a Dios, amén. Pero yo cumplo con mi responsabilidad. Hay pecados ocultos, hay una gran oportunidad, dice el enemigo. Aquí estoy. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará. Y el que no, ¿qué dice la Biblia? No prosperará. Aquí no estamos jugando a la iglesita. Ni aquí ni en ninguna iglesia cristiana evangélica se juega la iglesita. Estamos estamos viviendo una vida de crecimiento y desarrollo espiritual. Problemas emocionales es también un caldo de cultivo para que los demonios opriman a las personas. Una voluntad débil. Una persona que tiene problemas emocionales tiene voluntad débil. Fácilmente se asusta, cree todo lo que le dice, es muy acomplejado. Los complejos tienen que ver con problemas emocionales, complejos de superioridad, complejos de inferioridad. Entonces, por eso digo, hay que cuidar las emociones. De vez en cuando hay que chequearse. Oye, ¿cómo respondo yo a esto? ¿Cómo respondo? Hay gente que emocionalmente son unas balas de cañón. ¡Pum! Explotan y gritan, ¡pam! Tiran puertas y golpean. Caldo de cultivo para que los demonios operen ahí. Esto como que está muy duro esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo están tus emociones? Celoso. Es un celópata, una celópata. ¿Saben por qué termina en pata? Porque el celoso siempre mete la pata. Si tú sufres de eso, el enemigo sabe, mire, este emocionalmente es posesivo, es posesiva. Entonces está viendo mujeres para ese hombre en todas partes. Y ese hombre está viendo hombres para esa mujer en todas partes. Si se le acerca a alguien, ya el tipo está ahí, tú sabes. Entonces el enemigo se aprovecha de esas cosas. Una persona con problemas emocionales, una persona que no es feliz. ¿Y quién sana eso? ¿Quién sana eso? Cuando Pablo escribió a los romanos, ¿a qué les escribía? A los problemas que estaban en ellos, que ellos tenían que resolver. Entonces todo se lo dejamos al Espíritu Santo. No, tampoco es así, dice el Espíritu Santo. Tampoco es así, chamo. Yo hago una parte, tú haces la otra. Caldo de cultivo para que los demonios operen. Descuido espiritual. ¿Qué es descuido espiritual, Pastor José? Cuando tú te desconectas, comienzas a desconectarte. Les voy a decir una cosa.
Hoy siento ser muy así, muy, como me da la gana, pues yo no tengo nada que perder, como decía una viejita por ahí. Hay una viejita que decía, pastor, ya no tengo nada que perder. La desconexión espiritual no es cuando se te va la luz sin aviso. ¿Cuántos están haciendo una cosa y ¡pum! Se le fue, está trabajando en la computadora, gloria a Dios, este pensamiento, esta idea, ¡pum! Se fue la luz. La desconexión espiritual no es así, es poco a poco. Y hemos escuchado, y debo decirlo con libertad esta mañana, para todos, porque es edificación, un pastor reconocido cayó en pecado, adulterio, se está divorciando. ¡Ah! ¡Dios! ¿Y cuándo pasó eso? Eso viene de hace tiempo. Hay gente en el altar desconectada. Y cuando cayó, hubo el ruido, pero ya estaba desconectado. La desconexión espiritual comienza por la desconexión con la devoción. Comienza con descuidar la oración, descuidar la palabra que nutre tu alma. La desconexión comienza cuando tú te olvidas de la iglesia y te olvidas de los hermanos, y entonces pasas más tiempo con gente escuchando las quejas, escuchando las groserías, los chistes rojos, hablando mal del prójimo, gozándote con las cosas malas, que el tiempo que pasas con los hermanos escuchando la palabra de Dios, adorando al Señor, como este rico momento que hemos tenido hoy en la mañana aquí, bendito sea Dios. Yo he escuchado a gente que dice, yo tenía tiempo que no tenía un momento así. Claro, si no te congregas, ¿no? Yo tenía tiempo que no escuchaba un mensaje como ese. Bendito sea Dios, no has escuchado la palabra. Hay que ser como Samuel en la casa de Dios. Escuchar a Dios. La desconexión espiritual es terrible y es gradual. Poco a poco se va distanciando hasta que ¡pum! El enemigo le pone le da el golpe mortal. ¿Estás anotando eso, verdad? Voy a pasar a otra cosa. Dos cosas tremendas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha es espiritual. Y te voy a decir algo esta mañana aquí, que nadie oiga. Tú estás sometido a una batalla de brujería. Todos en este país estamos siendo atacados esotéricamente, para usar un lenguaje más, tú sabes, de domingo, una palabra dominguera. Hay demonios sobre este país para oprimirlo, para esclavizarlo. Se han hecho pactos contra esta nación para someterla. Y eso no es a unos, es a todos. Hay trabajos especiales que se están haciendo contra la iglesia evangélica, porque los demonios saben que la iglesia evangélica ora, ayuna y tiene a un Dios de poder todos los días. Mira esta mezcla en un laboratorio satánico. Ataques por brujería, descuido espiritual. Mezclas eso, ¡pum!, al suelo. Y gente que está siendo atacada por vecinos. Hay gente que está siendo atacada por su propio cónyuge, usando herramientas de brujería para someter a alguien. Y a lo mejor no lo sabes, y eres evangélico, y a lo mejor tu retrato está en un altar de esos locos. Mi foto debe estar en cualquiera de esos, pero yo estoy en el altar de Dios. ¡Aleluya! Escucha esta palabra. Tu foto puede estar en cualquier altar, pero si tú estás en el altar de Dios, mira, nada va a pasar ahí. Nada. ¡Aleluya! Pero cuidado
si tu foto está por allí y tú no estás en el altar. Ahí hay problema. Y la última cosa, que es una oportunidad diabólica, son las doctrinas falsas. Gente que se le meten unos temas en la cabeza, bendito sea Dios. Unos temas locos. Y el enemigo comienza a ponerle más y más, le da más cabulla, pues. Y resulta que andan por ahí loqueando. Tristemente puedo decir que de esta iglesia ha salido gente loqueando, enseñando cosas extrañas que nunca en la vida han aprendido, porque si nos hemos preocupado en esta iglesia es por enseñar la sana doctrina y ser transparentes. Pero abrieron una puerta. Por las falsas doctrinas, gente se ha matado. Han habido crímenes horrendos, como el caso del pastor Jim Jones en la Guyana, los años 80, 90. Casi 1000 personas murieron. Se suicidaron porque Dios les había... Cosas locas. ¿Y de dónde vienen esas cosas locas? Del demonio. Revise la historia, métase en YouTube y busque los locos evangélicos que andan por ahí enseñando cualquier cantidad de cosas. ¿Eso es de Dios? No es de Dios. Insisto, no estamos jugando a la iglesita, por eso yo me alegré mucho cuando escuché por ahí que los demonios que hablaron, que no sé qué más, que el otro hizo esto, que a esto le pasó a aquel. No estamos jugando a la iglesita. La batalla es seria. Lo cierro con estas advertencias del apóstol Pablo. Efesios 4:25 adelante. Esto es una advertencia, como un blindaje. Ya pueden ir subiendo, muchachos. Por lo cual, escuche bien, todo esto son advertencias, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Escuche bien, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, el que le gusta robar, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Escuche bien, ninguna palabra corrompida. Las malas palabras están de moda en este país. 10 palabras, 9 groserías. Y algunos evangélicos que se les suela alguna. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Escuche bien, todas esas cosas que hacen, entristecen al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Insiste el apóstol: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pónganse de pie, por favor. Ya me pasé. Dios mío, me van a despedir como pastor. Tengo mucho tiempo, me robé el tiempo. Hoy tengo que arrepentirme del robo. Me robé el tiempo. Levanta tus manos. Vamos a adorar. No sé, vamos a adorar al Señor esta mañana. Salga alguien y diga a los transportistas que esperen un poco más, pero vamos a adorar al Señor, ya nos vamos. No se vaya, no se vayan sin terminar esta reunión. Usted no sabe lo que el Señor tiene para usted al terminar. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.